a todos. Estamos en tardes todavía. Bienvenidos a su clase. Hoy vamos a trabajar entonces 2 semanas, la semana 9 y la semana 10. La primera semana corresponde a análisis de puestos de trabajo. Vamos a ver unos métodos, método LEST, que creo que es uno de los más básicos para trabajar y que es como el más común. ¿Listo? Se tienen otros tipos de análisis de puesto dependiendo de lo que yo esté analizando, pero pues hoy nos vamos a enfocar en este método. Y en la semana 10, es decir, en la siguiente clase, que va a ser ahorita, después de las 8:15, vamos a trabajar entonces ya otra partecita que ya es la evaluación y análisis de todo lo que ya estamos viendo aquí con ustedes. Es decir, vamos a empezar a resumir y llegar hasta el diagnóstico de las condiciones de salud. Y ahí pues ya con todas las herramientas que hemos visto, pues entonces iremos a priorizar algunas cosas, empezaremos a mirar y ya a concatenar con lo que es el decreto 1072. Ya nos iremos perfilando con ese tema. Recuerden que ya estamos en las etapas finales de esta formación. Entonces, pues nada, el cumplimiento de las actividades, si no se puede por el tema de plataforma, pues comunicarlo inmediatamente. En este momento manifestaba una compañera que tenía un inconveniente con la presentación de la evaluación, ¿cierto? Y las oportunidades que se tenían también. Entonces acabo de enviar el audio a la coordinación y me dice que por favor recarguen varias veces la plataforma, que ahí ya funcionaría, pues que siguen teniendo como ese problema hasta que, digamos, ese es un parche, hasta que ese parche quede como ya en funcionamiento pleno, pues nos dice eso, que borre el caché y que ingrese nuevamente. Si ya lo han hecho, no se preocupen, entonces nos dice ella que por favor enviar la solicitud a Aste Profesional. ¿Sí? Ustedes tienen ese correo, el de Aste Profesional, y por favor manifestar toda esta clase de situaciones. ¿No? Entonces, no se preocupen en la medida en que si de pronto por plataforma se les generó algún tipo de error que hicieron un intento y ya no le dejó volver a entrar porque dice que usted ocupó la cantidad de intentos necesarios, pues eh, envíen el correo por favor y desde allá pues nos darán una directriz con el fin de ampliar la cantidad de intentos. Me imagino que sería lo viable o que ellos desde su usuario manejen otra situación. Bueno, entonces hasta ahí vamos a dejar el tema administrativo. Vamos a enfocarnos en la parte de nuestra clase. Vamos a tener un tiempo de interacción. Les pido muy amablemente, sé que algunos tendremos como mucha inquietud con respecto a eso, con el tema de la evaluación, otras cosas, pero daremos un tiempo al comienzo de la siguiente clase para volver a aclarar algunos temas ya con más asistentes a la formación. ¿No? Bien, entonces vamos a empezar con el análisis de puestos de trabajo de la semana 9 y la idea es que usted hoy reciba o pues en la medida en que vamos avanzando en el tema, se reciban las bases necesarias que le permitirán determinar los o el tipo de método a aplicar, tomando como base las particularidades de su puesto de trabajo y las actividades desarrolladas en él. Entonces, eso nos da como una herramienta y obviamente no nos casamos con uno, vuelvo y repito, vamos a utilizar el método LEST, que es uno de los más generales y que también nos permite aplicarlo para diferentes perfiles o puestos de trabajo. Las reglas de la clase, respeto los tiempos determinados para la formación, realizar intervenciones puntuales, mantenga el audio desactivado a menos que intervenga en la formación, no utilice la pizarra de herramientas mientras no sea necesario. La primera es la intervención, que es la que estoy dando con ustedes. El segundo es el tiempo de interacción y preguntas y aportes a la formación, que vamos a tenerlo de acuerdo a la medida en que vayan surgiendo las dudas. Ha sido funcional para nosotros el hecho de tomarnos un espacio para retroalimentar, para preguntar y adicional a eso, para desde nuestra experiencia o lo que ustedes están desarrollando, también enriquecer el tema. Ha sido como fructífero para todos. ¿Listo? Y luego iremos a un taller aplicativo del tema. Les recuerdo que este taller es netamente de complemento para su conocimiento, de aplicación de los conocimientos adquiridos. En ningún momento corresponde a una actividad de calificación.
y damos entonces culminación a la formación. Listo. Dentro de las definiciones que tenemos del análisis de puesto de trabajo, se puede variar según la disciplina o la ciencia que lo emplee como herramienta. Desde la parte de psicología industrial, o la terapia ocupacional, las ciencias de la administración, entonces cada una de ellas lo puede hacer desde su perfil. Sin embargo, a pesar de esto, la mayoría coinciden en que es un proceso sistemático, participativo y riguroso. ¿Por qué sistemático? Porque corresponde a una serie de pasos. ¿Por qué participativo? Porque también, aparte de la persona que está realizando la evaluación en el puesto de trabajo, interviene y tiene mucho que ver la persona que está en el puesto de trabajo, quien está en el día a día, quien está constantemente enfrentado a todas las situaciones que ese puesto conlleva. ¿Listo? ¿Por qué tiene que ser riguroso? Porque desde un conocimiento, desde una, perdón, evaluación de percepción, tenemos que hacer una ponderación de esa percepción y eso va de acuerdo a unas tablas o a unos parámetros establecidos según lo que se esté aplicando. ¿Listo? Y esos parámetros obviamente nos irán a dar una serie de resultados, los cuales pues, obviamente deben ser aplicados de acuerdo a la priorización que ustedes tengan. ¿Listo? Este proceso describe detalladamente las características propias de su puesto o del puesto de trabajo, la periodicidad, perdón, de la realización de las actividades dentro del puesto de trabajo. Y aquí es donde empezamos a hablar, que ya algunos de ustedes conocen, con lo que corresponde a una actividad que es rutinaria y las actividades que no son rutinarias, ¿sí? Ya teniendo esa gran división de actividades rutinarias y no rutinarias, pues ahí nosotros podemos empezar a evaluar, obviamente, muchas de las situaciones en las que se expone a la persona dependiendo de esa cantidad de horas o cantidad de tiempo que utiliza durante su jornada, ¿no? Los objetivos y sus responsabilidades, es decir, qué es lo que buscamos con ese análisis, qué es lo que nosotros queremos hacer, ¿listo? Y la responsabilidad, ¿quién lo debe hacer? Eso es muy importante. Lo importante de esa clase de procesos es que no se queden solo en el levantamiento de la información, sino también, bueno, cuáles son las acciones de mejora, oportunidades de mejora y quién las va a hacer. También se maneja desde la parte administrativa lo que se llama tiempos y movimientos. Es decir, en tiempos, cuánto me voy a demorar en realizarlo y movimientos, cuáles van a ser las acciones puntuales y así poder medir si se cumple con ellas o no. ¿Listo? Su contenido se ajusta al objetivo del análisis, es decir, para la calificación de un evento de enfermedad laboral como para determinar la compatibilidad para reintegro e inclusión laboral de personas con discapacidad o alguna clase de condición. ¿Listo? Entonces, el análisis del puesto de trabajo también me permite perfilar. ¿Sí? Eso es un poquito ya más administrativo, la parte de perfiles y funciones que viene desde OIM, pero de todas maneras nosotros estamos involucrados en alguna partecita ahí. Y nosotros perfilamos desde seguridad y salud en el trabajo cuáles son las habilidades que debe tener la persona que está desarrollando. O si personas con algún tipo de limitación tienen la capacidad para poder estar ahí. Digamos que no se maneja la capacidad como el usted sí puede o no puede, sino cuáles son los requisitos mínimos que debe tener esa persona a cumplir, tanto intelectual como físicamente, para poder estar en ese puesto. ¿Ok? Según la naturaleza del análisis de puesto de trabajo, se puede emplear como una herramienta para identificar y determinar la exposición de actividades. Ya cuando estuvimos viendo la GTC 45, recuerden que nosotros veíamos entonces cuál era la exposición, ¿cierto? Tiempo de exposición. Entonces ahí, con esas herramientas, usted puede determinar eso. ¿Listo? Tareas y operaciones del puesto o sistema de trabajo y quién lo realiza. Sus exigencias físicas, organizacionales, biomecánicas, fisiológicas, así como las condiciones de peligro y niveles de riesgo al que se está exponiendo. Evocando nuevamente nuestra GTC 45, recuerden que también dentro de la deficiencia que existe en el desarrollo de la tarea, es decir, si la persona tiene
todos los elementos necesarios para desarrollar la tarea, si tiene los conocimientos necesarios, si maneja una capacitación que se le debió haber dado, una inducción, ¿cierto? Inclusive una reinducción. Entonces, eso también nos muestra cuáles son las exigencias del mismo puesto. Las condiciones recuerden que están dadas por la actividad que desarrolla la persona, ¿cierto? Y la disposición en su puesto de trabajo. Listo. Además de eso, los niveles de riesgo al que se está exponiendo, dependiendo de el riesgo inherente sobre el trabajo. ¿Listo? Y que pueden ser factores causales para desencadenar enfermedades laborales. Bueno, también la parte de accidentes de trabajo, claro que sí, pero si uno hace un análisis de puesto de trabajo, obviamente está buscando la no ocurrencia de un accidente, pero miren que ya estamos dando cobertura a lo que es una enfermedad de origen laboral, ¿sí ven? Entonces, pues, eso también nos permite a nosotros qué es lo que estamos pudiendo ubicar de acuerdo a eso, ¿listo? Los análisis de puestos de trabajo, eh, sirven para calificar el origen que requerirán, además de la descripción cualitativa de información del tipo cuantitativo, como mediciones higiénicas del medio ambiente o metodologías de la carga física o del trabajo en sus condiciones, según la condición que se esté desarrollando. Entonces, eh, ¿qué es lo que me dice acá? También es una herramienta en la calificación de un origen. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ser tan cuidadosos en la parte documental, lo que nosotros estamos dejando. Recuerden, no pueden exceder el alcance de lo que ustedes están haciendo. Yo vuelvo y les reitero, soy muy cansón en eso y les digo, a veces a uno le dicen, a usted es el de salud ocupacional, vaya, haga el análisis de puesto de trabajo, evaluemos, porque de pronto tenemos en puertas una calificación de origen laboral, de enfermedad de origen laboral, ¿sí? Pues no, hombre, yo como salubrista puedo aplicar esta serie de métodos, claro que sí, pero necesitamos de un experto, una persona que haga las mediciones adecuadas para poder determinar. Lo que nosotros hacemos es valorar de acuerdo a una tarea, ¿sí? Perdón, de acuerdo a una herramienta de trabajo. Pero de ahí a poder decir que la base para la calificación desde nuestra licencia o nuestro concepto, hay mucho trecho. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Entonces ustedes obviamente pueden hacer el análisis de puestos de trabajo, pero en una de sus observaciones colocan, es de anotar y pertinente para este trabajo, que el alcance de este trabajo da hasta el resultado que arroja un proceso sistemático, como es la aplicación de una herramienta, como es, bueno, no sé, hablemos de la GTC 45, ¿sí? Y déjenlo bien clarito y lo dejan bien organizadito, porque muchas veces uno dice, sí, análisis de puesto de trabajo también. Entonces tomamos ese documento y ahí pues es donde uno se empieza a ver como en inconvenientes cuando dicen, bueno, y usted aparte de tener su licencia, ¿qué más tiene? Usted sabe hacer mediciones ambientales, usted puede hacer tal cosa, entonces, pues ahí como que se muestra ese tema. ¿Listo? Mucho cuidado con eso, caballeros y señoritas. Esa parte de mediciones higiénicas, esa parte para nosotros hacerlas, pues obviamente, y sé que tendremos que tener una clase de conocimiento sobre el manejo de elementos para tomar mediciones, fluxómetros, sonómetros, bueno, una serie de elementos que me permiten a mí determinar condiciones, pero pues desde lo que estamos manejando en la actualidad, no lo podemos hacer. ¿Listo? Luego de haber realizado un diagnóstico de las condiciones de trabajo utilizando los métodos que vimos antes, se deben priorizar las acciones y establecer el cronograma de aplicación de la misma. Recuerden que no solo se queda en levantar la información y los resultados, hay que priorizar, o sea, los resultados nosotros priorizamos. ¿Listo? A medida que se controlan los riesgos y se comprueba su control, se debe ir tomando nuevos riesgos. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra tabla de valoración va a cambiar, ¿sí? O nuestra priorización va a cambiar. Y de ser algo que es
atención inmediata puede pasar a ser un tema de control y manejo. Entonces, en ese entendido, iré priorizando y seguiré manteniendo. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros tratemos de tener un estándar sobre esta clase de condiciones, ¿sí? Desde el análisis. Entonces, pues no necesariamente tiene que ser, esta es la que más se está manejando o esta es la que yo evalué, entonces hagámosla de primeras. No, recuerden que esto debe hacerse en un contexto general. Obviamente, esto corresponde a un proceso donde voy a empezar a trabajar desde las diferentes áreas, así como lo vimos muy en las clases anteriores, en la clase anterior, que veíamos que dentro de una de las actividades que se desarrollaban en esa clase de herramientas, pues debíamos tener también una zonificación, dividir y empezar a decir, bueno, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, el análisis, y ya cuando tengamos el contexto general, ahí sí podemos empezar a decir, vamos a priorizar en ese preciso momento. Antes, obviamente, a menos que fuera resultado de un accidente de trabajo grave o mortal, o un accidente de trabajo, o la ocurrencia de muchos incidentes, obviamente, pues esa medida de intervención hay que hacerla lo más pronto posible. ¿M? Entonces, a tener en cuenta eso. Se deben ir tomando nuevos riesgos con menor grado de peligrosidad o grado de riesgo en la escala de priorización. ¿Listo? Cada vez que se modifiquen las condiciones de trabajo, se cambien o modifiquen los procesos o se varíen los puestos de trabajo, se debe realizar el panorama de los factores de riesgo. Este panorama de factores de riesgo lo vamos a ver en la clase número 10, es decir, de 8:15 en adelante. No me detengo aquí a manejarlo, tranquilos porque lo vamos a ver. Entonces, siempre un análisis de puesto de trabajo corresponde a un mapa, perdón, no un mapa, sino más bien a ver, ¿cómo lo decimos que ya se me fue la palabra? ¿Una Corresponde ruta? a ¿una qué? Perdóname, ¿una ruta? Bien, Sí, como una ruta. gracias. Una ruta establecida y un programa de evaluación en el análisis de puestos de trabajo, ¿sí? Entonces, eso corresponde al plan de trabajo anual o al plan de trabajo que nosotros tengamos, ¿sí? ¿Es entendido? Entonces, con esa ruta, nosotros vamos a empezar a hacerlo en forma ordenada. Vuelvo y repito, sí se debe priorizar en el caso de la ocurrencia de accidentes o como nos lo está diciendo aquí, cuando se modifiquen las condiciones de trabajo, bien sea porque se cambió un desarrollo de una actividad, porque se trajo una herramienta nueva, una máquina nueva o porque se está incorporando algún proceso a la empresa. ¿Esto en ese entendido? Pues entonces sí debemos hacerlo así. Es común que sea necesario atacar los problemas como accidentalidad, teniendo en cuenta todas las variables que intervienen, desde el tipo de accidente hasta cómo se liberó una cantidad de energía de un agente de lesión. En la anterior clase vimos era una fórmula que manejaba cuál es la energía que libera un agente de lesión para poder producir los tipos de lesiones que hay. Entonces, si es grave, si es leve, si es severa, bueno, los diferentes tipos de lesiones. Entonces, eso hace parte también de lo que nosotros manejamos en la clase anterior. Y aquí nos lo dice, mira, una cantidad de energía de un agente de lesión para incidir sobre una parte del cuerpo o generar una herida. Entonces, ¿cuánto se necesita para? ¿Sí? ¿Qué altura necesito para? Entonces, es como una clase de ponderación que se da también sobre eso. ¿En qué consiste un análisis de puesto de trabajo? Entonces, primero, comprende la identificación de las tareas de la ocupación en un puesto o en un sistema de trabajo. Listo. Entonces, miren que aquí nos está diciendo de las tareas. ¿Sí? Recuerden cómo se dividen, cómo están divididas las actividades en la empresa. Tenemos tareas, tenemos procesos, tenemos procedimientos, ¿cierto? De lo micro a lo macro, grande. Entonces, cuando usted va a un puesto de trabajo, obviamente tiene que tener claro a qué proceso eh, está relacionada ese puesto de trabajo, ¿sí? Y usted lo que va a hacer en el puesto de trabajo es determinar las tareas. Allí vamos como más a la minucia, ¿sí? En ese entendido, pues desde las tareas vamos a lograr determinar
la priorización y pues bueno, primero la identificación de los riesgos y peligros, ¿cierto? Y obviamente vamos a empezar la priorización. Aparte de eso, incluye la identificación de las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades del colaborador para su desempeño. Vuelvo y les digo, ahí es donde uno como que empieza a perfilar desde seguridad y salud en el trabajo, tiene que ver un poquito la partecita eh, de OIM que les comentaba, ¿cierto? Pero entonces nosotros también podemos calificar eso, cuantificarlo, claro que sí. Entonces, aquí hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? Entonces, para eso empezamos a hablar del riesgo psicosocial o de la actividad misma, qué riesgo trae para la persona, desde la frecuencia, desde las exigencias, desde lo que no la exigencia por conocimiento, sino también la exigencia por prontitud, ¿cierto? El desarrollo de la tarea, obviamente la relevancia de la misma. Caso de ustedes, me acuerdo una compañera que firma alrededor de, no sé, no me acuerdo, creo que ese día me dijo algo de 15 o 10 permisos de trabajo en alturas, ¿sí? Entonces miren que la exigencia de esta tarea como tal, primero la relevancia, porque si ella no firma su, los trabajos, los permisos de trabajo en alturas, pues ¿qué sucede? No se desarrolla la actividad. Y eso, pues, desde la parte de económica, pues es de tener una actividad, de tener un proceso, ¿sí? Entonces miren que esa clase de exigencia también requiere de unas habilidades, un conocimiento previo y un conocimiento, obviamente, desde la academia, la actitud y la responsabilidad de la persona, porque puede tener todas las habilidades, el conocimiento y su actitud es de, venga, le firmo todo, déjenmelo todo rápido y venga, le voy firmando porque hay que subir. Esa actitud no corresponde a una persona que está dando un permiso para que alguien desarrolle una actividad de alto riesgo. ¿Ven? Entonces, o no necesariamente tiene que ser por ese lado, pues también encontramos personas en puestos de trabajo que deben emitir algún tipo de permiso o alguna clase de, firmar alguna clase de documento para que siga el proceso, pero en ese entendido puede ser también que la persona no maneja las mejores relaciones interpersonales, es decir, obviamente hablándolo a nivel laboral, ¿cierto? Entonces, miremos esa parte. Listo, han levantado la mano. Vamos a mirar un momentico acá. Denme un segundo. Ah, participantes. Ay, caray, ya no me dejo. Listo, Carlos, mientras tanto, cuéntanos. Carlos levantó la mano. Y, profe, una pregunta. Cuando en la empresa que trabajamos está la persona, la CISO, y cuando son permisos de altura y ella no se encuentra, debe haber otra persona después de ella que pueda firmar el permiso y que cuando ella esté, ella la encargada de verificar que el empleado cumpla con todas las normas para dicho trabajo. De hecho, sí, señor. Siempre debemos tener una segunda persona o el backup. Se le dice el backup del trabajo. Es decir, alguien con las mismas habilidades y las mismas capacidades. Cuidado, porque pueda que la CISO no esté, pero puede delegar sus funciones en otra persona que tenga el mismo conocimiento y las mismas, los mismos permisos para firmar el trabajo en alturas. Ustedes mismos lo saben y sé que por ahí hay una compañera que nos dice, mire, es que quien firma trabajo en alturas debe tener las siguientes particularidades, debe poseer un curso de esto, debe tener esto, debe tener lo otro, debe estar certificado, debe tener... Entonces, en ese caso, claro que se debe tener otra persona pero que tenga las mismas habilidades. ¿El coordinador de trabajo en alturas puede cumplir esta función? Sí, Sebastián, claro, señor. Pero vuelvo y repito lo mismo. Eh, miren lo que nos está diciendo acá Juan. El permiso debe ser firmado por el empleador y debe haber un coordinador. Miren lo de TSA. ¿Sí ve? Entonces, claro, un coordinador, una persona que tenga el curso de coordinador de trabajo en alturas está bien, pero si no se encuentra delegado por la empresa expresamente, entonces aquí vamos a tener un inconveniente, porque dentro de los protocolos está que la persona delegada por la empresa es tal y tal y tal. ¿Ven? Entonces hay mucho cuidado con eso. Yo sé que algunos de ustedes, y hay una persona que trabaja mucho en eso, aparte de mi compañera que firma los trabajos, hay alguien que trabaja mucho en alturas.
creo que no ha ingresado todavía. Pero si yo tengo el permiso de, tengo el coordinador de trabajo en altura, ¿cierto? Pero si no estoy delegado por la empresa, la verdad, yo lo pensaría. O sea, mírelo, aquí está. Adriana, claro que sí, Adriana. Chévere. Y si quisieras intervenir, sería fabuloso también. Mira, Juan Fontalvo es coordinador y rescatista. Uy, carajo, mejor dicho, aquí estamos hablando con los que sé. Entonces, pero de todas maneras, miren, si ustedes no están delegados como así lo está Adriana, ¿cierto? Adriana, tú estás delegada por la empresa y dentro de las funciones de tu puesto de trabajo está emitir los permisos de trabajo en alturas, ¿cierto que sí? Vamos a ver si Adriana nos escribe o abre Es el micrófono. correcto, profe. Sí, Oh, aparte de eso, profe, pues yo realizo ciertas actividades igual, por ende, la constructora que soy es muy exigente y para todo le exige, por ejemplo, en la que actualmente laboro llevo 4 años. ujú, Sí, ingresé inicialmente como CISO, ahora ujú, estoy como supervisora de 7 horas. ok, ¿Sí? Pero como tal, la constructora le exige que debes de tener el curso de rescatista, ujú, tienes que tener un curso para trabajo en espacios confinados, coordinador de alturas, obviamente. Aparte de ser coordinadora de alturas, es el más avanzado que es como entrenadora de alturas. Sí, también quisiera hacerlo, pero no lo desempeño ok, por el momento. ok, Obviamente sí quiero hacerlo. Aparte de eso, me exigieron el curso de la STAR, que lo da la CSS, de tareas de alto riesgo, porque es muy ujú, exigente la constructora y pues todos los días trabajo, sí, en alturas. En estos vale, momentos estoy en una torre de 15 pisos. wow. Y aquí viene la pregunta que nos hacía nuestro compañero. ¿Y si tú no estás, qué sucede? Simplemente no se pueden realizar las actividades. Si no No estoy, tienes un backup. sí, no, pues sí hay un coordinador de alturas, pero como tal el coordinador de alturas es muy básico y para ciertas tareas no lo permite. Sí o sí debe estar el supervisor, entonces la actividad no se hace. Ok, a eso era lo que yo iba. Miren que nosotros a veces, obviamente, en esta parte de seguridad y salud en el trabajo, nosotros hacemos cursos así como lo está haciendo Adriana, que quiero hacer este, que estoy haciendo este, que no sé qué, pero si ustedes no están delegados por la empresa, miren, no estoy diciendo que uno se vuelva apático. Colóqueme dentro de mis funciones que yo puedo hacer las veces de o firmar tales tareas en caso de. Muchas veces uno por ser diligente se mete en unos chicharrones y los terribles. Miren lo que nos está diciendo nuestra compañera. Mi constructora es muy exigente y exige tal, 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 y da una serie de cosas. ¿Sí ven? Y mírenlo ahí, la ARL lo exige y lo molestan demasiado por ese tema. Entonces, chévere que uno tenga esas capacidades, pero vuelvo y les digo, a uno siempre lo toman como si fuera pues el todero, ¿no? Entonces, usted tiene trabajo, entonces fírmeme usted. Un momentico, espéreme, dentro de mis funciones tengo eso, no, colóquemelas y con todo gusto yo le sirvo. Pero así de chéverongo, pues, es que suena como, bueno, voy a patear la lonchera porque me voy a negar a algo. Entonces le dicen, es que este tipo no contribuye en la compañía, no está con los perfiles que necesitan. Bueno, no sé, qué cantidad de cosas. Pero también piensen ustedes que ustedes están dando el permiso, no un documento como tal que obviamente pues para ya la experticia de Adriana en su momento, el hecho de firmarlo, ya entiende el concepto de que está diciéndole a una persona que puede subir a una actividad de alto riesgo, poner la vida de esta persona en un documento donde diga, sí, señor, cumple con los requisitos, los elementos son los adecuados, se hizo revisión, se le dio la charla, bueno, todos los cuentos que se tiene que dar para el permiso. Bien, entonces, dice Adriana, debe tener mínimo 5 años de experiencia en el sector de la construcción con cursos mínimo de antigüedad de 5 años y cumplir con ciertas exigencias. Juan, chévere que siempre nos regala la parte la parte de normatividad, artículo 1, modificar el numeral 15 del artículo 2 de la resolución 1409, la cual quedará así. Coordinador de trabajo en alturas, trabajador designado por el empleador. Mírenlo. Perfecto, Juan. Mejor dicho, tómenle foto. Mírenlo. Trabajador designado por el empleador, capaz de identificar los peligros en el sitio en donde se realiza el trabajo en alturas, que tiene su autorización. Si ven, mire, lo dice 2 veces, designado por y está autorizado para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar riesgos asociados en dichos peligros.
La designación del coordinador de trabajo en altura no significa la creación de un nuevo cargo. No, eso sí es cierto. No se debe tener uno así, sino así como lo hace Adriana, que tiene como 8, 5, como 8 o 9 trabajos que les por ahí que desarrolla actividades. Entonces, míralo ahí. ¿Listo? De aumento en la nómina empresarial, la función puede ser llevada a cabo por un coordinador ejecutor del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o cualquier otro trabajador designado por el empleador. ¿Sí ven? Y aquí nos muestra otros artículos, formaciones básicas, mírenlo, ahí está, según la 1409, entonces nos dice experiencia requerida, debe adquirir y demostrar habilidades en formación o certificados en, organización de estrategias, comunicación efectiva, miren, comunicación efectiva, direccionamiento de trabajo en equipo, ¿sí ven? O sea, sí, nosotros podemos sabernos toda la norma, la técnica, cómo montar, no sé, cuerda de anclaje, todo lo que ustedes decían y todo lo chévere, pero si usted no cumple también con esta parte humana, pues bien, chévere, Alexandra está felicitando aquí a nuestro compañero, a Juan, sobre este tema. Súper, súper. Listo, vamos a dar continuidad entonces y luego tendremos otro momento para poder interactuar. ¿Listo? Leo la última y dice Carlos, gracias. Listo. Entonces vamos, incluye la identificación de las habilidades, conocimientos ya, emplea como metodología la entrevista, la observación directa, el registro fílmico y fotográfico. ¿Se acuerdan cuando veíamos el famoso foto safari, entrevista directa, observación, videos y demás? Eso es lo que me dice aquí. Las herramientas que ustedes vieron o las que vimos, ahí esas son las que nosotros podemos aplicar. ¿Alguien abrió el audio? Recuerden, por favor, mantengamos el audio cerrado por el momento. Gracias. Bien. En seguridad y salud en el trabajo, el análisis de puesto tiene además la descomposición de las actividades del puesto. Ya ahorita leo el chat de la persona que... No, no, tranquila, Alexandra, no te preocupes, con gusto. Entonces, la descomposición de las actividades del puesto o sistema de trabajo en componentes menores. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Un proceso tiene unas actividades, ¿cierto? Y esas actividades tienen tareas. Entonces voy de lo mínimo a lo máximo. Voy y miro la minucia, las tareas. Ojo, pero como lo veíamos antes, no pierda su horizonte, no se ponga la minucia y decirle, bueno, para que usted pueda desarrollar tal documento, ¿qué es lo que debe hacer? Debo tomar el esfero, debo consultar acá. No nos vayamos tan a la minucia porque si no perdimos el objetivo de lo que necesitamos ubicar. Hay cosas que nosotros podemos obviar, ¿cierto? Por simple observación o por simple desarrollo de nuestras propias actividades que decimos, bueno, sí, de esa actividad de digitalizar las facturas o no sé qué, si estamos haciéndolo sobre parte administrativa, ya sobre cuando estamos en terreno, pues ya sobre actividades que se desarrollan. Entonces, sí es bueno dentro de los primeros pasos, como ir muy, muy al detalle. Pero ya a medida que vamos aprendiendo y vamos manejando, entonces hay detalles que nosotros sabemos, que pues no es que los obviemos, sino que ya los podemos sacar por la percepción. ¿Listo? La identificación de la exposición a peligros del puesto, recuerden, exposición también está dada por tiempo de exposición, también puede estar dada por la, la, ¿qué? La eficacia dentro de los controles dentro de la actividad, todo ese cuento. ¿Ok? Entonces, pues para tener en cuenta esa partecita, podemos perfilarlo desde ahí, ¿listo? O sistema de trabajo, sus características, variaciones, dosis acumuladas, temporalidad y niveles de riesgo, todo lo que vimos con ustedes en algún momento, o de pronto lo mencionamos, esa partecita es lo que nos está diciendo acá. Incluye la identificación de requerimientos dentro del puesto o del sistema de trabajo. ¿Sí? Entonces, ahí es para volver a tener en cuenta. Listo. Tendrá que definir el puesto de trabajo y para ello tendrá que conocer. Para poder definir el puesto de trabajo, usted tiene que saber qué tareas y responsabilidades principales tendrá que desempeñar la persona. Aquí nos dice el candidato. Recuerden que en un comienzo hablábamos que esto se puede ver desde diferentes disciplinas, ¿cierto? Entonces, para nosotros,
¿Qué tarea y responsabilidad principal tendrá que desempeñar la persona que está en el puesto de trabajo? Porque es que nosotros no vamos a estar para evaluar los perfiles de un cargo de un puesto de trabajo, ¿cierto? Sino nosotros manejamos desde la parte de seguridad y salud. Ya eso otro se lo dejamos obviamente a gestión humana, recursos humanos, como se lo manejen allá, o desde la parte de organización y métodos, como también se puede manejar. ¿Listo? Entonces, pues, desde nuestra experticia, ¿sí? Igual la mayoría, pues, tenemos que llegar a lo mismo y lo que damos es un gran universo de un perfil en un cargo determinado, ¿cierto? Con unas actividades determinadas, ¿sí? Entonces, que muchas veces, pero es que eso ya lo hizo ya vinieron los de organización y métodos, hicieron eso, ya vinieron entonces, o cuando pedimos a la persona para el puesto, entonces los de recursos humanos dijeron que teníamos que hacerlo con este y esta característica. Claro que sí, pero es que créanla que nosotros también tenemos que complementar esa información, ¿ok? La información y experiencia requerida para el puesto de trabajo. Esto es otra cosita que a veces le dicen a uno, bueno, vaya haga el análisis de puestos de trabajo de tal lado. Y a veces uno no está tan enterado de la situación que va ahí, pues su observación realmente va a ser muy subjetiva, no va a ser objetiva. ¿Por qué? Porque si yo no conozco, si yo no sé qué se desarrolla, entonces yo primero tengo que, listo, voy a hacer una evaluación de puestos de trabajo, ¿dónde me puedo datear? ¿Dónde puedo leer qué es lo que se hace en ese puesto de trabajo como tal? Y así yo ya me voy con una idea y perfilándola desde seguridad y salud en el trabajo, yo voy a identificar los peligros y los riesgos a los que se encuentra abocado esta persona. ¿Sí ven? O el perfil perdón, este puesto. Ujú. Las habilidades y características personales requeridas, los factores claves de la cultura de su organización, ¿cierto? Y el estilo de dirección y sus implicaciones en la relación efectiva. Estilo de dirección. mm, bueno, ahí es donde hablamos de los jefes, o si estamos evaluando el puesto de trabajo del jefe, ¿cierto? También tenemos que ver la persona. Porque era lo que yo les decía a ustedes, sí, pueda que cumpla con todos los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Que es una persona que debe tener un título profesional, con especialización, maestría, no sé qué, tantos años y todo lo demás. Listo. Pero si como ser humano sus relaciones interpersonales no son las más adecuadas, no tiene un estilo de liderazgo adecuado, sino es más bien autoritario, entonces, eso también va a hacer que se vea desde la parte de salud ocupacional. Pues repito, usted no está evaluando a la persona en su forma de ser, sino qué trae como consecuencia forma de ser de esa persona dentro del riesgo psicosocial. Entonces, poca o nula interacción con los subalternos, poca o nula interacción con sus pares, poca interacción, no digo nula porque eso sí ya no lo puede hacer uno, con su jefe directo, ¿ven? Porque son personas que a veces nosotros utilizamos muy folclóricamente la palabra que son impotables, no se debe utilizar, que no son personas difíciles de tratar, ¿ven? Entonces, por su misma particularidad de ser. Entonces, pues nosotros no somos los llamados ni somos los que psicólogos para ir a decirle, mire, lo que pasa es que su merced va a hacer esto, pero sí podemos emitir conceptos donde decimos, se evidencia el riesgo a nivel psicosocial, psicolaboral o a nivel laboral. ¿Por qué? Porque su estilo de liderazgo no corresponde al perfil de ese cargo o porque se encuentra supeditado a una serie de tareas las cuales conllevan el hecho de realizar actividades muy en forma inmediata, bueno, situaciones de ese tipo. ¿Ven? Entonces, esas características también las podemos evidenciar nosotros, solo que nosotros no podemos conjeturar. A eso viene toda esta cháchara que les estoy diciendo, para que a ustedes en una evaluación de puesto de trabajo no se la empiecen a rayar y a decir, pero ¿cómo se le ocurre a usted decir que es que esta persona es gritona? ¿Cómo se le ocurre decir, no, nosotros no debemos, nosotros no podemos conjeturar? Lo que podemos decir es, obviamente, se evidencia un riesgo en el estilo de liderazgo, evaluar o verificar a profundidad con el personal requerido, ¿sí? Entonces ya vendrán los de recursos humanos, ya hablarán, viene la parte de psicología,
¿sí? O sea, eso es bastante importante y ha generado, en los últimos años, no es el boom, pero ha generado bastante importancia y relevancia para nosotros, de tal manera que vuelvo y les repito lo que les decía en algún momento, ese tema de la batería de riesgo psicosocial sí o sí ya es obligatorio. Me acuerdo tanto que en mis comienzos de saludista, el tema de la batería de riesgo psicosocial se tenía, obviamente estoy hablando desde empresas no tan grandes, pero no era con la exigencia como ahora se tiene. ¿Eh? Ahora es obligatorio y es de obligatorio cumplimiento. Se tiene la batería de riesgo psicosocial, cuáles son las intervenciones que se tienen, no sé qué. Entonces, miren que ya para nosotros eso es bastante relevante. ¿Bien? Entonces tengan cuidado con eso, sin volvernos psicólogos, obviamente, porque esto lo tiene que hacer una persona con, primero, un profesional, y segundo, un profesional en psicología, y segundo, un profesional con especialización en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues nada que hacer. Nosotros evidenciaremos y ya dejaremos a la persona responsable del tema. Entonces, informaciones que se deben obtener cuando ustedes están haciendo el análisis de puesto de trabajo. Primero, deben identificar la naturaleza del puesto, ¿listo? Perfilarlo. Entonces, ahí empezamos a tener operativo, administrativo, mando medio, gerencial, mandos altos, bueno, la serie de perfiles que nosotros podemos manejar. Debemos tener, obviamente, ya después de ese análisis de puestos de trabajo, la descripción. Vuelvo y repito, la descripción desde el perfil del saludista. ¿Sí? Usted no va a ir a hacer la parte de cuáles son las tareas a desarrollar. No, 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 no. Yo lo que voy a hacer es identificar, según las tareas que le está desarrollando, voy a perfilar el cargo y decir, estas son las tareas que hay. En ningún momento tengo que ir a decir, ay, y debe desarrollar y entonces también, no, no, no lo hacemos nosotros. No lo hagamos y no nos metamos en eso, ni nos dejemos meter en ese tema. ¿Listo? ¿Cuáles son los requerimientos de capacidad? Obviamente desde la parte social, psicosocial, todo lo demás, mírenlo ahí. Y otros requerimientos que sean propios del cargo, ya lo habíamos visto. Cuando vamos a hablar de la identificación de la naturaleza del puesto, pues miren, se debe identificar el puesto y localizar su ubicación departamental y geográfica, ¿sí? Ya dentro del contexto de un organigrama, entonces pertenece a la gerencia comercial, pertenece a la gerencia administrativa, pertenece a la gerencia, dependiendo de la división que tenga la empresa. Esa es la primera gran división. Geográficamente se ubica en el primer piso, en el segundo piso, bueno, no sé, sótano o donde sea que se esté desarrollando la actividad, ¿no? Se debe definir el tipo de trabajo, si corresponde a tipo de trabajo cualificado en el área profesional universitario o a nivel técnico, ¿sí ven? Que estábamos hablando. O es un trabajo manual o semicalificado, ¿cierto? O de administración general, que no requiere tanta exigencia. Obviamente, ahorita dentro de la profesionalización de las empresas, obviamente ustedes van a ver que mínimo se exige un técnico tecnólogo, ¿cierto? Antes con noveno de bachillerato se daba el permiso, pero pues ahorita ya piden como mínimo bachillerato, mínimo tal cosa, técnico tal cosa, ya lo piden, ¿sí? Obviamente hay algunos cargos que pues todavía no se perfilan en ese aspecto porque son demasiado manuales, sin desconocer la importancia del trabajo como tal, que esa exigencia no se tiene. Entonces, la puedo mantener y la puedo perfilar. En esta etapa determinará si el título del nombramiento concuerda con la función específica. ¿Sí ven? Entonces, mire que ya tenemos que ir nosotros como con esa clase de información. Eso no la voy a crear yo, ni le voy a dar el título, ni le voy a dar. Entonces, miren, ahí como empieza uno a ubicarse y decir, ah, es que para poder hacer ese análisis de puestos de trabajo, yo debo haberlo estudiado antes, debo haber leído cuáles son su manual de funciones, cómo se denomina el cargo, todo el cuento, ¿sí ven? Entonces, desde acá lo puedo ver. Listo. En la descripción del trabajo, se trata de obtener informaciones referentes a que el trabajo, perdón, a qué trabajo específico tiene asignado el puesto y a su esfuerzo físico y mental o mental requerido para realizar el puesto, ¿sí? El cargo. La descripción del trabajo deberá proporcionar datos que permitan determinar cómo se ejecuta este trabajo.
Bien, vamos a dar aquí un momentico. Dice aquí arriba, Germán, en algunos casos, bueno, me veo un poquito, ya, tranquila, Sandra, ya habíamos hablado y no te preocupes, Alves, no hay play. En algunos casos, dice Germán, en algunos casos en los directivos se ve reflejado ese tipo de carácter fuerte, como alguien de recursos humanos, ¿cómo alguien de recursos humanos puede actuar ahí? Ay, es que es tan duro. Eso es tanto como ir a decirle al gerente que es demasiado autoritario. Pero miren que hay diferentes formas de decir las situaciones, hay diferentes formas de abordar un tema y podemos hablar sobre una campaña de sensibilización a la gerencia general o a la gerencia en pleno sobre estilos de liderazgo, ¿sí? No necesariamente, es que miren, ahí uno aprende a ser un poquito como diplomático en las cosas. Claro, vuelvo y repito, ¿cómo hoy le digo al gerente que deje de ser tan gritón, como fregado, ¿no? Pero entonces en ese caso, nosotros dentro de nuestras actividades que hacemos de P&P, promoción y prevención, como saludistas, podemos empezar a dictar cursos de ese estilo de liderazgo, tipos de liderazgo. Contratamos o pedimos con la ARL o ponemos a alguien a dictar esas capacitaciones y entonces desde allí empezamos a mirar eso. ¿Por qué no les digo que ustedes lo hagan? Porque vuelvo y les repito, si desde el comienzo les estoy diciendo no se vuelvan todos los multipropósitos del tema, ¿cierto? Y zapatero a tus zapatos. Yo puedo hablar del riesgo psicosocial desde lo que me dice la normatividad, vivenciarlo y tenerlo en el ADN como si lo tiene un psicólogo o una persona que trabaja en liderazgo, ¿cierto? Pues es diferente. Por eso es que yo me sirvo de diferentes herramientas para poder hacerlo. Entonces, sí, alguien de recursos humanos, ¿qué podríamos decir de Germán? Lo que podríamos hacer sería, empecemos a hablar de esa manera, empecemos a manejar y a evidenciar que de pronto dentro de, de nuestro riesgo a los que estamos evocados, podemos ver que existe una manifestación o una situación manifiesta de inconformidad por la forma en que se trata con las personas. Podemos también servirnos del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, es que miren que no necesariamente tenemos que ser nosotros, pues, directamente los que le pongamos el pecho a la brisa. O sea, nosotros lo podemos evidenciar, pero nos podemos servir de muchas herramientas. Podemos hablar directamente sin ir a dar quejas porque no es lo que necesitamos. Podemos hablar directamente con la ARL y decirle, no, es que mira que dentro de la evaluación de puestos de trabajo o dentro de las condiciones, de las autoevaluaciones de los trabajadores, ¿cierto? De las condiciones de salud, se ha evidenciado, obviamente como pues, eso tiene su reserva, se ha evidenciado que existe una manifestación, por no decirlo inconformidad, sobre este tema. Entonces, desde ahí la ARL va a empezar a trabajar, ¿sí? Vuelvo y digo, sé que es un poquito compleja la situación, pero que se puede hacer. Listo, dice Juan, profe, en el análisis de puesto de trabajo se implica el conocer o revisar el profesiograma. Bueno, digamos que la parte del profesiograma como tal, ese ya es otro apoyo que se hace desde un profesional y sí, sería bueno si se tiene. ¿Cierto? Porque uno se debe servir de esa clase de elementos. O sea, desde que uno pueda leer toda la literatura, pueda ver toda la literatura que hay desde los diferentes lugares que nos la puedan brindar, léanla. No se vayan así como a la de chévere a ir a hacer análisis de puestos de trabajo. Claro, ustedes pueden leerlo, pero pues recuerden que el profesiograma eh, como tal está diseñado por una profesional, no es que no lo podamos entender ni lo sepamos interpretar, no estoy diciendo eso en ningún momento, pero me puede perfilar, me puede dar más herramientas de juicio. Sí, claro, Juan, se puede hacer y sería bueno si se cuenta, solo que en algunas de las empresas no se tiene. Por ejemplo, sé que algunas de sus empresas especializadas, claro que lo tienen desde hace tiempo, pero hay otras donde uno llega y
¿Qué es eso? No, es que hay que hacerlo. Ah, muy bonito, pero no lo conocen bien. Entonces, sí, todo lo que usted se pueda leer para hacer el análisis de puesto de trabajo, bienvenido sea. ¿Listo? Volvemos entonces y luego damos una oportunidad para seguir interactuando. Listo. Dentro de la descripción del trabajo como tal, se trata de obtener informaciones referentes a qué trabajo específico tiene asignado el puesto, si hay esfuerzo físico-mental o solo físico o solo mental, ¿cierto? Para desarrollar esta actividad. La descripción del trabajo deberá proporcionar datos que permitan, nuevamente, determinar cómo se ejecuta este trabajo. ¿Sí? Profe, entonces esos serán los ATS. No, no es eso. Es simplemente, ¿y usted cómo desarrolla? Porque usted lo que está haciendo aquí es un análisis básico, ¿cierto? Si ya tenemos esa clase de elementos, pues claro que nos podemos servir de ellos y nos adelantan mucho trabajo porque pues ya podemos dar algunas recomendaciones teniendo en cuenta estudios previos. Claro que sí. Sí, eso no hay nada que hacer. Dentro de los requerimientos de la capacidad, el análisis de puesto de trabajo, al valorar las diferentes tareas, al valorar las diferentes tareas del trabajo y determinar su nivel de complejidad y de dificultad, permitirá definir los requerimientos de capacidad, experiencia necesarios para desempeñar efectivamente este trabajo. ¿Listo? Otros requerimientos que se pueden tener. Entonces, un análisis de puesto de trabajo también debería contemplar o debe contemplar el grado de discrecionalidad para tomar decisiones. Y ahí, obviamente, no solo estamos hablando desde la parte gerencial o de los mandos medios, sino también hablamos de las decisiones que se toman en cada puesto de trabajo independiente. De mi nivel jerárquico, se toman decisiones, ¿sí? Y son decisiones que pueden afectar en algún momento un proceso. Entonces, sí se puede hacer, aunque obviamente dentro de los alcances del perfil del puesto de trabajo está, esta persona puede o tiene la capacidad de mm, ordenar el gasto, ordenar tal cosa, tiene capacidad para. Entonces, miremos el caso de nuestra compañera, dentro de su grado de discrecionalidad. Si ella no firma los permisos de trabajo en alturas, digamos que se va deteniendo ahí la situación. Miren que eso es la discrecionalidad, o sea, ya es propio de su puesto de trabajo. ¿Sí ven? Entonces, eso también está, o está como un perfil, otro requerimiento propio del puesto. ¿Listo? La responsabilidad que usted tiene o que tienen. Entonces usted se va a ver evocado a ver responsabilidades básicas, responsabilidades altas, ¿cierto? Y pues obviamente estamos hablando en tareas que representan bastante riesgo. Entonces, responsabilidades, condiciones de cómo desarrollo mi trabajo. Ahí entonces yo también puedo mirar dentro de las condiciones si yo me identifico con el puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, miren que uno tiene que manejar como todo ese universo completamente, ¿sí? Tiene que manejarlo todo, porque eso también hace que esta persona tenga acciones inseguras y eso como tal es una condición insegura. ¿Por qué una condición insegura? Porque es propio de los puestos de trabajo que la persona tenga una identificación, entienda que ese puesto de trabajo tiene una relevancia, adicional a eso que ese puesto de trabajo su relevancia dentro del proceso general es tal que la relevancia para la propia salud de los trabajadores es tal, ¿sí ven? Entonces, esas condiciones también están dadas por la situación en que la persona se identifica, ¿ok? Riesgos de trabajo, pues, que son los inherentes al puesto. Adiestramiento necesario, es decir, eh, inducción, reinducción, capacitaciones, perfiles diseñados como los tienen aquí nuestros compañeros que nos lo han dicho. A partir de toda de esta información se deberá preparar un formulario a la medida de las necesidades para la recolección de los datos. Por ahí yo les dejé a ustedes un formatico en la semana 9, un formato, ese si mal no estoy, creo que es de Sura. No estoy haciéndole propaganda, pero pues sí tengo que respetar el hecho de la autoría. Y pues es un documento de circulación general y se puede utilizar en estos casos para fines didácticos, ¿sí? Y ahí hay un análisis en el puesto de trabajo y pues es bueno para verlo. Es un formato que me pareció como muy completo para utilizar. Pues
Igual ustedes lo pueden utilizar de manera didáctica o pues puede ser una base de un desarrollo que ustedes estén aplicando para su empresa. ¿Listo? En la descripción del puesto de trabajo, que es un documento que recoge la información obtenida por medio de análisis, quedando reflejado de este modo el contenido del puesto, ¿cierto? Así como las responsabilidades y deberes inherentes al mismo. Entonces aquí tiene como un pantallazo ahí muy rápido, nombre de la empresa, NIC, actividad económica, dirección, teléfono, mire que ahí perfila todo lo de la empresa como información general. En la parte de análisis integrales de puestos de trabajo, ahí de para abajo muestra quién es el responsable del centro, el nombre del jefe o supervisor, lo que hace riesgo. Bueno, ahí ustedes lo verán y pues lo pueden aplicar, ¿no? Dentro de las especificaciones del puesto de trabajo, está relacionado con los requisitos y calificaciones personales exigidas de cara al cumplimiento del cumplimiento satisfactorio de las tareas. Volvemos al mismo. Nivel de estudio, experiencia, características personales. Estos requisitos se originan en la forma directa del análisis y la descripción del puesto de trabajo. Mediante esta información se puede elaborar el perfil del profesiográfico o profesiograma. Miren que ahí no lo que nos estaba preguntando nuestro compañero. Este también me sirve como base. Pero recuerden que el profesiograma, nosotros apoyamos el proceso. ¿M? Nosotros no somos los que hacemos el profesiograma. ¿Sí? Nosotros, claro que podemos apoyarlo desde un proceso lógico y dejando todo, obviamente, evidenciado. Claro que lo podemos hacer. Entonces, miren que aquí nos habla del tema. El perfil profesiográfico o profesiograma. ¿Qué es? Un profesiograma o perfil profesiográfico es una representación en forma gráfica o en tablas de un perfil de un profesional. El propósito de este documento es elaborar una herramienta realmente útil en los procesos de selección. Vuelvo y les digo, recuerden lo del perfilar desde su profesión, desde su carrera, ¿listo? Además, aporta objetividad en el reclutamiento del talento, evita caer en riesgos discriminatorios, bla, bla, bla. Todo eso es muy bonito para ese proceso, tal. Pero para nosotros, obviamente, lo vamos a tener que aplicar porque eso nos da el perfil de la persona que se encuentra allí, ¿sí? Así como las tareas que se desarrollan y pues desde nuestra orientación profesional podemos emitir o tomar alguna serie de datos necesarios para nuestro trabajo. ¿Listo? Dentro del análisis del puesto de trabajo, se entiende que es un procedimiento de obtención de información acerca de su puesto o de un puesto, su contenido y los aspectos y condiciones que lo rodean, se tendrá en cuenta los riesgos y condiciones que puedan lesionar al trabajador. Listo. Dentro del análisis del puesto de trabajo, volvemos, es un procedimiento, ya lo hemos dicho, ya no, ni para qué, porque se me dobló. Vamos a hablar del método que yo les estaba hablando a ustedes. Si hay alguien que lo maneje o lo esté manejando, sería fabuloso que de pronto nos hablara al respecto. ¿Hay alguien que maneje el método LEST? ¿O lo haya oído hablar o haya visto ese cómo funciona en su empresa o algo así? ¿O en otro lugar? ¿Ninguno de mis compañeros? Bien. No, señor. Vale, muchas gracias. Fue desarrollado por Gelau. Bueno, aquí nos dice un resto de nombres que la verdad me queda como un poquito duro. Pues bien, miembros de un laboratorio. Jessy Garau Rosau, miembro del laboratorio de economía. Perfecto. Ya. Tengo quien me traduzca acá. Ya. Tengo una experta en inglés y otra en la parte francés. Muy bien, muy bien. El laboratorio de economía bueno, está por este nombre, LEST, LEST, ¿sí? Y pretende la evaluación de las condiciones de trabajo de las formas más objetivas y globales posibles, estableciendo un diagnóstico final que indique si cada una de estas situaciones consideradas en el puesto es satisfactorio, molesta o nocivo. El método es de carácter global, considerando cada aspecto del puesto de trabajo de manera general. Por ahí vamos a ver que nos dice que tenemos que tener 16, en cuenta 16 puntos o 15 puntos, bueno, dependiendo, ¿listo? No se profundiza en cada uno de estos aspectos, sino que se obtiene una primera valoración que permite establecer si se requiere un análisis más profundo
con métodos específicos. Dependiendo de los hallazgos que yo tenga a nivel general, voy a profundizar sobre algunos de esos aspectos. ¿Listo? El objetivo es, según los autores, evaluar el conjunto de factores relativos al contenido del trabajo que puede tener repercusión tanto sobre la salud como sobre la vida personal de los trabajadores. Antes de la aplicación de este método, debe ser considerado y resuelto los riesgos laborales referentes a la seguridad e higiene del trabajo, dado que no son contemplados por el método. ¿Listo? Nosotros lo que vamos a hacer es una evaluación general. Para eso debimos haber hecho antes la evaluación, ¿cierto?, de los riesgos referentes a ese trabajo. La información que es preciso recoger para aplicar en el método tiene un doble carácter, objetivo, subjetivo. ¿Listo? Por un lado, se emplean variables cuantitativas como las de temperatura o el nivel sonoro, y por otra es necesario recoger la opinión del trabajador respecto a la labor que realiza en el puesto para valorar la carga mental o los aspectos psicosociales del mismo. Es necesario la participación de la evaluación del personal implicado. ¿Listo? A pesar de tratarse de un método general, no puede aplicarse a la evaluación de cualquier tipo de puesto. En principio, este método se desarrolló para valorar las condiciones laborales de puestos de trabajo fijos del sector industrial, en los que el grado de cualificación de cualificación es necesario para el desempeño de este trabajo. ¿Listo? Algunas partes del método son el ambiente físico, la postura, la carga física. Pueden ser empleadas para evaluar los puestos con un nivel de cualificación mayor del sector industrial o de servicios, siempre y cuando el lugar de trabajo y las condiciones ambientales permanezcan constantes. Entonces, a pesar de que nos dice que no es un método que nosotros podamos utilizar en todos los tipos de puestos de trabajo, miren que sí tiene gran aplicación en los demás. O sea, sí lo podemos aplicar, ¿sí? Entonces no es como tan de, no, solo se utiliza este puesto de trabajo, no se hace así. Para determinar el diagnóstico en el método se consideran 16 variables agrupadas en 5 aspectos o dimensiones: el entorno físico, la carga física, la carga mental, el aspecto psicosocial y el tiempo de trabajo. La evaluación se basa en las puntuaciones obtenidas para cada una de esas 16 variables consideradas. ¿Listo? Entonces, buscando la facilidad de la aplicación, la versión del método implementada en los ergonautas. ¿Por qué nombro esta hoja? Porque desde allí ustedes se pueden guiar esta página Ergonautas, ¿listo? Para que lo puedan ver. Eh, la verdad, si uno se puede afiliar, si puede, pues pagar como una membresía, todo el cuento, pero es de fácil consulta, se los digo por experiencia. Nosotros, en el momento, en el proceso de apropiación de estos conocimientos, esa página le permite a usted bajar o consultar información. Por allí yo les dejé a ustedes un librito, pues no es un librito, es como una presentación de Ergonautas, donde muestra la hoja de trabajo del método LEST. ¿Mm? Entonces, esa la pueden utilizar, claro que sí. Y esta página es muy buena para que ustedes la miren, ¿sí? Para ver diferentes métodos. No solo está ese método, sino existen otros. ¿Listo? Permitiendo así eliminar algunos de los datos solicitados en la guía de observación de difícil obtención. Las variables, alguien nos habla aquí, hoja de campo. Mírala, ahí está. Germán nos la acaba de enviar. Y ese me imagino que será la misma hoja que yo les envié a ustedes. Me imagino. Sí, señor, Las es la variables. misma. Señor. Sí, señor, la que su merced publicó. Ah, ok, listo, perfecto. Esa hojita le da a usted una serie de puntuaciones y es muy sencilla para que usted la maneje. Desde las dimensiones que nos dice acá, desde las 5 dimensiones, él empieza a decirle a uno esfuerzos sobre esfuerzos, si tiene levantamiento a pesos de más de tantos kilos, de no sé qué, y ahí empieza uno a calificar. Y él, por el mismo método, por la hoja, empieza a decirle, bueno, si la valoración es de tal lado a tal lado, entonces aquí debe dar tal ponderación. Bueno, y dice lo siguiente. Entonces ahí es muy fácil para manejar, es muy chévere para manejar ese método LEST. Aplíquenlo por ahí en su puesto de trabajo, mírenlo.
Utilícenlo y verá que es algo para manejar muy chévere. ¿Listo? Las variables simplificadas son ambiente térmico, ambiente luminoso, ruido, vibraciones, atención y complejidad. Ahí está. Entonces miren que aquí empieza a ver un poquito esta, pues yo la bajé desde una parte que yo trabajé también de ese método hace un tiempo. Entonces, para aplicar el método perdón, debe recoger la información requerida para valorar cada una de las 6 dimensiones, 5 o 6 dimensiones. ¿Qué se consideran? Cada dimensión se subdivide en una serie de variables mostrada en la siguiente tabla. Entonces, desde el entorno físico, ambiente térmico, ruido, iluminación, vibraciones, perdón. Desde la carga física, carga estática, carga dinámica. Ya vamos a mirar eso qué significa. Desde la carga mental, apremio de tiempo, complejidad de las actividades, atención a la actividad. Dentro de los aspectos psicosociales, iniciativa, estatus social, comunicaciones, relación con el mando. Miren la que aquí está ahí, por eso uno se vuelve como tan incisivo en esta parte. En el tiempo de trabajo, pues el tiempo de trabajo es destinado tanto en el tiempo general dentro del proceso como el tiempo individual para entregar la tarea. ¿Mm? Mediante los datos recogidos en la observación del puesto y el empleo de las tablas de puntuaciones se obtienen las valoraciones de cada variable y dimensión. La valoración obtenida oscila entre 0 y 10 y la interpretación de dichas puntuaciones se realiza según esta tabla. 0, 1, 2. La situación es satisfactoria. 3, 4, 5. Débiles molestias. Algunas mejoras podrían aportar más comodidad al trabajador. 6 y 7. Molestias medias. Exige riesgo de fatiga. Perdón, existe. Uy, ya se me olvidó hasta leer. 8 y 9. Molestias fuertes y existe una fatiga. 10 es nocivo. Entonces, la idea es que nosotros nunca pues de primerazo podemos llegar en un 10, obvio, pero debemos de empezar a manejarlo máximo por ahí hasta los 7. ¿Mm? Entonces, mucho cuidado con eso. La idea es que esto sea un proceso progresivo, donde aplicando las medidas podamos ir bajando esto. Es decir, que eso se tiene que hacer, claro que sí. Como todos los métodos de evaluación, se debe hacer una vez al año, o cuando exista algún cambio de actividad, ¿sí? O exista una maquinaria que cambie el proceso como tal, o que aporte al proceso, pero pues sea una maquinaria no contemplada inicialmente. Dicha valoración se ofrece en forma de histograma. Esta representación gráfica permite tener una visión rápida de las condiciones de trabajo y establecer así un primer diagnóstico, conociendo cuáles son los elementos más desfavorables dentro de las condiciones de trabajo en forma globalizada. Se pueden establecer prioridades a la hora de intervenir sobre distintos factores, vuelvo y repito, de acuerdo a la calificación que se tenga, allí ya me da el permiso para poder priorizar alguna clase de actividad o de intervención. ¿Sí ven? Entonces, este también me permite hacerlo de esta manera. La aplicación del método comienza con la observación de la actividad desarrollada por el trabajador en la que deberán recogerse los datos necesarios para esta evaluación. Entonces miremos la primera dimensión, que es la carga física. Dentro de ella tenemos carga estática, carga dinámica. ¿Bien? Carga estática corresponde a las posturas más frecuentes adoptadas por el trabajador, así como su duración en los minutos por hora del trabajo, ¿cierto? Recuerden lo que hablamos eh, de lo que es frecuente y lo que no es no frecuente. Es para que lo tengan en cuenta aquí también. ¿Listo? Carga dinámica respecto al esfuerzo realizado en el puesto. Aquí, miren lo que yo les decía según la tabla. El peso en kilogramos de la carga que provoca ese esfuerzo. Si el esfuerzo realizado en el puesto de trabajo es continuo, breve breve pero repetido. ¿Mm? Si el esfuerzo es continuo, se indicará la duración total del esfuerzo en minutos por horas. Si los esfuerzos son breves pero repetidos, se indicará las veces por hora que se realiza el esfuerzo. ¿Bien? Respecto al esfuerzo de aprovisionamiento, la distancia recorrida
con el peso en metros, la frecuencia por hora y el transporte y el peso transportado en kilogramos. ¿Sí? Entonces, esta es la primera dimensión que maneja. Tenemos otra que es el entorno físico, donde tenemos ambiente térmico, ruido, ambiente luminoso, vibraciones, entre otros, ¿no? ¿Mm? Entonces, dentro del ambiente térmico tenemos la velocidad del aire en el puesto de trabajo. Ahí obviamente nosotros nos vamos a poder ceñir a una serie de percepciones, o bueno, también desde la percepción yo puedo decir, sí, se percibe que existe bastante aire, porque a veces trabajamos en lugares abiertos, pero simplemente cuentan con un techo y unas paredes, pero pues es abierto de lado y lado. Puede ser. Temperatura del aire seca y húmeda, duración de la exposición diaria a estas condiciones, es que el trabajador sufre variaciones de temperatura en la jornada. En la parte de ruido tenemos el nivel de atención requerido para esta tarea, el número de ruidos impulsivos a los que está sometido el trabajador. Entonces, estamos en lugares donde de pronto el ruido no es constante ni es alto, pero sí puede generar en algún momento un ruido de una máquina porque se está cargando un compresor, bueno, no sé, de pronto dependiendo de las actividades que se desarrollen y generan exposiciones a ruido cortas, pero bastante altas. Bien, entonces eso es lo que me está diciendo acá. Tengo que tener en cuenta eso porque me puede decir ruido constante, intensidad, duración, ruido intermitente, duración. Bueno, ahí no va a ser tanto ruido intermitente, pero sí intensidad. ¿Sí? Entonces podemos tener alto ruido pero por cortos tiempos. O podemos tener ruido constante, pero que no es tan alto. Y esos tienen los mismos efectos, en esencia, por duración o por exposición o por intensidad. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta eso. Dentro del ambiente luminoso tenemos el nivel de iluminación en el puesto de trabajo. Pues para eso tenemos que ceñirnos a una serie de mediciones ambientales, ¿cierto? Que eso lo hacen con el luxómetro y entonces a diferentes puntos, altura del escritorio, a altura de no sé qué, altura, diferentes pues, puntos que se toman. Aquí nos dice, es necesario decir los decibeles. Pues la verdad, Alexandra, si los tenemos, mucho mejor, porque cuando se hace la evaluación de exposición al ruido, ahí le dice a uno eso, decibelios en los que se encuentra, a los que se encuentra o los que se tiene dentro del puesto de trabajo, ¿sí? Claro que sí, sería bueno tenerla. Si no la tenemos, esto nos da pie dentro del método para decir, oiga, no se cuenta con las mediciones necesarias, se necesita hacer mediciones ambientales. Asimismo como en ruido, hacerlo como en luz, como en temperatura, o sea, todas las exposiciones a las que debemos estar. En algunos casos va a ser necesario e indispensable. En otros casos, lo primero que nos van a decir, ¿y para qué voy a hacer eso si eso es en la oficina? Y no cree que la exposición a los ruidos en los sonidos de teléfono también no son altos por intensidad. Ah, mira, dice 18 decibelios es normales, ok. Existen mediciones donde uno mira dependiendo ruido ambiental o ruido producido por, ¿sí? Y existe una tabla, la verdad ahorita no les comento la norma porque no la tengo aquí presente. Existe una tabla donde me habla, ¿alguien me va a decir? Señor, sí, señor. ¿A alguien se le abrió el audio? Creo que iban a decir algo. Chicos, voy a tener que cerrarle el audio a Paula Andrea. Paula, lo lamento, te desactivé el audio nomás, porque creo que estabas teniendo una conversación ya con tu entorno familiar. Ok, listo, Alexandra, no hay play. No, no te preocupes. Mira, vuelvo y repito. eh, es que ahí es donde nos cogen a nosotros y nos empiezan a decir, pero y entonces tengo una cantidad de decibelios. Sí, señor, pero yo no le puedo decir a usted porque esto se necesita hacer por puntos. Y créanme que es, es una parte como un poquito costosa, porque la persona que vaya a hacer esas mediciones lo hace por puntos. ¿Sí? Entonces dice, en este lugar debemos hacerlo y entonces hace una serie de cálculos y dice entonces, en este lugar tenemos que tomarlos por cierta cantidad de puntos y ellos lo hacen así.
Adriana, de 10 a 30 decibelios es bajo, ¿ok? Gracias, Adriana. Entonces, sí existen. Y de hecho, la normatividad a la que yo me refiero también tiene como una zona donde dice zona industrial debe tener mínimo tanto. Zona residencial debe tener tanto. Zona, bueno, y las diferentes zonas. Adriana, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, profe, referencia a esa parte de los decibeles, exactamente la semana pasada hubo una prueba de mediciones, tanto de vibraciones y ruido en la obra debido pues a lo que es construcción, ¿no? Y ¿De nos acuerdo? explicaban que de 10 a 30 decibeles es un ruido muy bajo. De Ujú, 30 a 50 el ruido sigue siendo bajo. De 75 a 100 decibeles es nivel alto y de 100 a 120 muy alto. A partir de 120 ya, mejor dicho, es algo fatal. Por eso sí. existe una tabla, pero hay que tener Ujú, en cuenta, profe, que pues hasta los 79 es un nivel bajo, ¿no? Que a veces confunde esa parte de las personas que dicen que hasta los 18, pues sí. como porque a veces tenemos en la parte de la protección auditiva, a veces dicen, no, es Ujú, que el tapaoídos de inserción es mejor que el tapaoídos, es mejor el tapaoídos el de de copa que el de copa. inserción. Y Ujú, es a veces falso porque no, ujú, en mi parte personal yo mando a hacer unos personales ujú, que igual tienen el NN, que es ujú, el nivel de ruido que sí, tiene el tapoide, a veces puede ser mucho mejor. No significa que el de copa sea mejor, sino que simplemente hay que fijarse en el nivel de probabilidad de riesgo que tiene y la capacidad que tiene el tapoído. muy bien. Lo que nos está diciendo nuestra compañera allí es que cada protector auditivo tiene un nivel de atenuación. Ese nivel de atenuación es más o menos lo que ya nos estaba diciendo. Y uno mira dentro de la tabla o dentro de la ficha técnica de los protectores, ahí cuando estemos viendo, confiemos en que lo logremos sacar, porque sé que yo lo tengo por aquí. Dependiendo del tipo de protector auditivo, tiene una atenuación. Entonces atenúa hasta cierta cantidad de decibeles. Y eso entonces empieza uno a determinar cuál es el tipo de protección auditiva que necesita. Entonces, dependiendo de las mediciones ambientales y el nivel de exposición al ruido, es que ahí es donde de pronto dos personas levantan la mano. Permítanme un segundo y entonces ya les damos la palabra. Dependiendo no solo de la intensidad del ruido, sino el nivel de exposición que tengan, porque bien lo decía nuestra compañera. Teniendo en cuenta esas dos variables, es que nosotros empezamos. Mire que Adriana ya nos está hablando de la OMS recomendada para rondar los 55 decibeles como nivel óptimo del aire. Dos personas levantaron la mano. Escucho. Hola, profe, buenas noches. Habla con Oscar Sí, Durán. Oscar, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, yo tengo una duda. Es que quisiera saber, pues, su recomendación, ¿no? ¿Usted qué me puede decir? Para unos trabajadores que manejan maquinaria pesada, tractores, ¿sí? Ujú. ¿Cuál, cuál tapaoídos es el más recomendable para ellos? ¿El de inserción o el de copa? Bueno, ahí era lo que estábamos diciendo. Desde la percepción, dos personas levantaron la mano. Démosle un tiempo a los dos compañeros que nos van a dar, nos van a dar de pronto alguna visión al respecto, pero yo te digo, desde la percepción, lo que yo tengo entendido sobre mediciones ambientales, muchas veces dependiendo del nivel de ruido que se maneja y la exposición al mismo, se deben utilizar los dos tipos de tapaoídos por atenuación, ¿sí? Por lo que están atenuando, sí, Alexander, combinados, de copa y de inserción, pero recuerden que hay unos de inserción que son los básicos, hay otros que son de 3 membranas, entonces vuelvo y repito, eso es el nivel de atenuación que tienen, ¿sí? Y eso está dentro de la técnica. Las dos personas que levantaron la mano, bueno, 3 ahora, uy, qué chévere, eso está bien. Cuéntenos, compañeros. ¿Quién quiera de primeras? No hay problema. Profe, qué pena. Es que dándole respuesta a mi compañero, pues él dice que cuál de los dos recomiendan, si el de copa o el de tapón, insisto, Ujú, porque, bueno, hay un tipo de tapaoídos que, por ejemplo, siempre que compremos el tapaoído, independientemente si es de inserción o copa, y doy el ejemplo, hay tapaoídos de copa que he tenido o me han llegado porque soy la que hago el pedido de los elementos de protección personal y a veces el tapoído de inserción tiene una capacidad de 29 decibeles y el de copa a veces tiene 18.
¿Sí me Ujú, entiendes? Entonces hay que ujú, ver, basarse es en la ficha técnica del ujú. tapoído sin tener en cuenta si es de copa De o es de acuerdo. inserción, porque en alguna vez en Argos fue a hacer una visita y la chica me dijo, no, si no tiene tapoído de copa, no te dejo ingresar. Entonces yo le pregunté que Mm, por qué. Entonces ella me decía que la exigencia era de copa por el nivel de ruido que había, la exposición que me ujú. iba a enfrentar. Entonces yo le mostré la hoja de vida porque siempre la cargo por lo mismo. Entonces la chica cayó en cuenta y llegó y dijo, voy a hablar con mi supervisor y me dejaron ingresar teniendo en cuenta que mi tapoído de inserción es un Ujú, tapoído que, digamos, uno lo puede mandar a hacer a la medida de ujú. tu oído y no es el Sí, tapoído que te colocas así como no, un, no sé, como un copito, como un no. taponcito, no. Es uno que está adaptado a tu oído y te queda Ujú. cubriendo todo y tiene un cubrimiento muy bueno. Entonces hay que fijarse es más que todo en la ficha técnica del producto. De acuerdo, Adriana. Y en ese caso, Adriana, te comento porque cuando se hacen las famosas audiometrías y ahí es cuando se empieza a analizar, entonces, y le dicen a uno, usted necesita Exacto. un tapaoídos que atenúe tantos decibelios. Tantos Y decibeles. Y eso se llama el exacto. NRR, así lo Ujú, encuentra en la parte de atrás. En cualquier tapoído tiene que buscar el nivel de riesgo de ruido. Eso es lo ujú, como tal lo que uno busca. Y allá en la empresa de trabajo se hacen las mediciones semanales, ujú. por lo mismo. Y te hacen la medición y después te dicen, dependiendo de la cantidad de personas expuestas, se mandan a hacer las famosas audiometrías y allí Es, determinan el nivel y lo hace la persona que hace esas mediciones. Claro que sí. Muy bien, otras dos personas que levantaron la mano. ¿Quién más levantó la mano por allí? Compañeros, ¿alguien más? Profe, para complementar ahí lo que es la compañera, bueno, Claro, tener en César. cuenta el nivel del riesgo del ruido de acuerdo pues, a la ficha técnica de la protección auditiva, pero también hay que Ujú, tener muy en cuenta que a través del estudio del ruido, o digámoslo en cierto modo, pues como el tipo de ruido, si es de ujú. impacto, si es continuo o si es Muy bien. intermitente. Esa es la tabla a la que yo les decía a usted. Sí, señor. Muy bien. Y sí, señor. Cuéntenos, cuéntenos porque sí, eso está súper interesante. ¿Usted tiene la normatividad al respecto? Profe, ahorita a la mano pues no la tengo, pero sí Tranquila. pues trabajo para una compañía la cual utiliza máquinas de perforar Ujú, tipo ujú. Jackle y son de 95 a 100 decibeles de ruido Mm, aproximadamente lo que produce. Y claro, pues nosotros en la compañía exige que se use los dos tipos de protección, tanto auditiva como, perdón, de ser como de copa. Y pues allí uno de los principales es que sea la de la protección de inserción, que sea la de 3 membranas. metas Pues membranas. es Ujú. la que utiliza la compañía con tal de disminuir el tema del ruido, porque en algunas ocasiones el ruido es continuo, es Ujú. intermitente y en otras ocasiones es de golpe, o sea, es decir, De gol. eh, pues, ruidos fuertes por periodos Corto cortos. tiempo. Sí, Ujú. señor. Entonces, debido pues, a eso, la compañía lo maneja de esa forma. Igual, miren que eso no solo está diseñado con eso, sino también tiene que tener una límite de exposición, ¿no? También hay una partecita donde uno empieza a hablar de los famosos TLB y eso que vimos por ahí antes. 3M es líder en la promoción de conservación auditiva, norma NTC, norma técnica, mire la 2272, chévere, y la vamos a ver cuando estemos viendo ya elementos de protección. Súper, muchas gracias, Adriana. Súper, súper, esa 272 para tenerla en cuenta. Y hoy una ANSI que es la 03, listo, tendremos en cuenta. Entonces, también recuerden eso, también existen los tiempos límites de exposición, ¿no? Para tener en cuenta. Y y bueno, se me iba yendo. Sí, trabaja con equipo de impacto, use los combinados, dice Carlos. Claro que sí. Muy bien, Carlos. Perfecto. Listo. ¿Alguien más que iba a hacer alguna clase de acotación? ¿No? Bien, yo tengo una pregunta para todos, compañeros. Pues ya es nuestra segunda oportunidad donde tenemos dos clases continuas. En la clase continua, ¿ustedes tienen un break, un tiempo de break para entrar de una clase a la otra? ¿O seguimos de largo y salimos un poquito más temprano? ¿Cómo se desarrolla esa actividad o cómo nosotros nos ponemos de acuerdo? Ustedes Pues deciden. estamos de largo. Profe, sigamos y salimos más temprano. Sí, Oh, sí, continuo. listo, continuo. Listo. Entonces, sí, porque es que tengo que hacer para salir antes, dice Rosy. Ok, Rosy, está bien, perfecto. Entonces, sí, porque yo también tengo límite de exposición al hablar, entonces
también tengo que tener un descansito ahí. Listo, chicos, no, no hay play, nada, con todo el ánimo y vamos a seguirle dando porque esto sí es ameno para nosotros. Entonces, pues nada, recuerden, ya hablando del tema, toca madrugar mañana. Sí, Rosy, ya tengo clase a las 7 de la mañana, si nos toca reunir, de madrugar a ustedes y a mí. Entonces, pues nada. Recuerden con respecto al ruido, chévere toda esta aclaración que nos ha hecho. Miren que nuestra compañera aquí nos está dando una normatividad que sería bueno que la tengamos en cuenta, la tengan en cuenta. Yo en este momento también, porque vuelvo y repito, sí, con tanta normatividad a veces a uno como que se le vuela y para hablar por hablar como que no da gusto de hacer las cosas. Entonces, eso sí lo vamos a manejar cuando ya estemos viendo ahora sí el final de lo que hemos estado hablando siempre, que han sido los elementos de protección y bioseguridad aplicados a la industria. Pero si no tenemos claro por qué los estamos pidiendo, pues para qué carajo yo digo, no, es que necesito los de copa. No, es mentira. Miren lo que le pasó a mi compañera. Es que aquí nos dijeron que era de copa porque era de copa. No necesariamente tienen que ser de copa. Pueden ser los de inserción de 3 membranas o los que tiene ella, que son, eso le meten a uno bueno, una silicona para tener la forma del oído propiamente y esos tienen una atenuación bastante alta. Pero muchas veces, junto con esos, debemos utilizarlos combinados. ¿Listo? Y también en tener en cuenta el tiempo límite de exposición a los ruidos. ¿Listo? Eso también tiene que manejarse. Ok. Dentro de lo ¿Puedes informar los combinados cuáles que es? Perdón. Perdón, señor. ¿Me puedes decirlo de los combinados que así ahí me perdí un poquito? Ah, cuando son los combinados es cuando utilizamos protectores auditivos de inserción y cuando utilizamos más encima los de copa. Y ya es cuando estamos hablando de la cantidad de decibelios o la exposición continua, ¿sí? O la cantidad de decibelios que se generan que son superiores a 100. ¿Sí? Entonces los combinados sería ponerme los de inserción y ponerme los de copa también, que eso lo exigen en algunos lados, claro que sí. ¿Listo? Bien, nos dice acá, ajá, ok, ok, se llama doble protección auditiva, copa de inserción, muchas gracias, listo, vale, con gusto. Bien, entonces dentro de la carga mental tenemos presiones en tiempos, tiempo de alcanzar el ritmo normal de trabajo, ¿cierto? O desarrollar un ritmo de trabajo si uno se encuentra en cadena de producción, ¿sí? Que digamos que eso es como la parte como que se maneja ahí, pero no necesariamente tiene que ser en eso, sino que a veces en cadena de producción existe como esa presión, porque yo no puedo detener la cadena de producción porque mi tarea no está siendo suficientemente ágil o porque estoy siendo alimentado desde mi cliente interno anterior con un proceso y debo desarrollarle yo otro proceso y enviarlo a mi cliente en la siguiente línea o en la siguiente etapa de producción, ¿sí? También lo podemos ver en actividades propias de la administrativas. Ah, ok. Sí, algunos los conocemos como tapones. Sí, señor, sino que es que a veces utilizamos es el concepto de protectores o tapadores de inserción. Sí, señor, son algunos de esos, pero hay algunos que son como una espumita que la verdad eh, son como por el momentico, ¿no? Y esos de hecho tienen una vida de un solo uso. Después, hay algunos que son como los de 3 membranas, que esos sí ya son un poquito más durables y tienen otro tipo de forma de trabajar, los de limpieza y tienen un tiempo de duración mayor. Listo, perfecto. Desechables, sí señor, desechables. Ok, entonces dentro del tiempo alcanzar el ritmo normal del trabajo o de remuneración del trabajo, también está dentro de la carga mental, mírenlo. Y el trabajador puede realizar pausas, es bastante importante, no necesariamente una pausa constituye el hecho de alejarme de mi puesto de trabajo, sino puedo hacer una pausa activa o una pausa integral. Ustedes las conocen como pausa activa. Nosotros en algún momento las conocimos como pausas integrales porque no necesariamente tiene que ser la pausa física, sino también la pausa mental, ¿sí? El, eh, el hecho de estar en una posición sedente, es decir, sentado, pero ojo que sedente también puede ser de pie, ¿no? Entonces sedente y debo hacer en algún momento alguna clase de estiramiento desde mi silla, claro que sí, pausas activas. O desde la carga mental, desde la parte mental, perdón, debo tener un momentico como para relajarme y descansar. Algunas de las ARL
eh, envían un software que es un programa que detiene como no detiene el computador, sino le envía a usted como un warning y le dice, es un momento de hacer una pausa integral o una pausa activa y se la hace dirigida. Eh, Eso también es una pausa que se puede desarrollar. ¿Listo? Lo que estábamos hablando, si el trabajo se encadena y dependo, obviamente, de alguien que surta el proceso y yo surtir a otra persona, ¿sí? Entonces, dentro de una línea de trabajo. Si deben recuperarse retrasos, ¿m? En algún momento, por algún tipo de falencia dentro de la producción, si en caso de incidente puede el trabajador parar la máquina o la cadena de producción, o qué sucede en ese caso. Obviamente eso es parte de la carga que se maneja. Si el trabajador tiene posibilidad de ausentarse momentáneamente de su puesto de trabajo fuera de las pausas previstas por alguna circunstancia. Si tiene necesidad de hacerse reemplazar por otro trabajador, porque pues no puede ir pongámoslo así, muy crudo, no puede ir al baño porque si se levanta entonces la máquina se para o no, no, entonces tiene que tener siempre como un backup, un reemplazo para eso. Las consecuencias de las ausencias del trabajador, ¿qué sucede si el trabajador no estuvo? Eso se ve también en la parte de administrativa. No, es que hoy no está la parte de tesorería, hoy no está la parte, la persona que realiza los cheques, que gira, o no está la persona que manipula esta maquinaria, o bueno, no sé. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? ¿Listo? Recording work. Ok, Adriana, luego me explicarás ese recording work para ver qué es lo que me cuentas. ¿Listo? Bien. Dentro de la carga mental también tenemos la atención en el puesto de trabajo o al trabajo, el nivel de atención requerido por la tarea. ¿M? Si es una tarea que requiere eh, el hecho de esfuerzo o tener siempre la atención fija sobre, ¿sí? Entonces, en línea de producción, sobre los elementos que están en la línea, es una persona que hace control de calidad, en la parte administrativa sobre los datos que se están enviando, que se están recibiendo, desde la parte gerencial, bueno, toda esa clase de temas. El tiempo que debe mantenerse, el nivel de atención referido, la importancia de los riesgos que puede acarrear la falta de atención, ¿m? En caso de manipulación de maquinaria, arrastre, en alguna clase de situación, la frecuencia con que el trabajador sufre dichos riesgos, la posibilidad técnica de hablar en el puesto de trabajo, mírenlo, el tiempo que el trabajador puede apartar la vista del trabajo por cada hora, dado el nivel de atención que requiere, el número de máquinas a las que debe atender el trabajador, ¿m? El número medio de señales por máquina y por hora, intervenciones diferentes que el trabajador debe realizar, duración total del conjunto de las intervenciones por hora, complejidad del trabajo, duración media de cada operación repetida, duración media de cada ciclo desarrollado dentro de la actividad. Dentro de los métodos, dentro de los aspectos psicosociales, dentro de la otra dimensión, iniciativa, una variable que tenemos ahí es esta. Si el trabajador puede modificar el orden de las operaciones que realiza, es decir, tiene autonomía sobre el proceso y puede priorizar y decir, no voy a desarrollarlo de tal manera, igual mi producto sigue siendo el mismo. O debe desarrollar un proceso lógico para poder sacar su producto final como integrante de un proceso de producción. Si el trabajador puede controlar el ritmo de las operaciones que realiza, si puede adelantarse dentro de su trabajo, si el trabajador controla las piezas que realiza, si el trabajador realiza retoques eventuales, es decir, puede mejorar o modificar de acuerdo a lo que él considere, la norma de calidad del producto fabricado, ¿cierto? Si existe influencia positiva del trabajador en la calidad del producto, es decir, darle su toque personal sin modificar el producto final, ¿sí? Es como lo que se puede aplicar ahí. La posibilidad de cometer algún tipo de error y obviamente que no genere ninguna clase de sobrecosto o reproceso. En caso de producirse un incidente, ¿quién debe intervenir en ese caso?
quién realizará la regulación de la máquina o quién hará ese control propio. ¿Listo? También dentro del aspecto psicosocial tenemos la comunicación con los demás trabajadores. El número de personas visibles por el trabajador en el radio de 6 metros. ¿Sí? Con quién trabaja y con quién puede interactuar. Si el trabajador puede ausentarse de su trabajo, ¿qué estipula el reglamento sobre el derecho de hablar? La posibilidad técnica de hablar en el puesto, la necesidad de hablar en el puesto y si existe expresión obrera organizada. Pues ya es un poquito diferente. Tenemos la relación con el mando y el estatus social. Dentro de la relación con el mando, la frecuencia de las consignas recibidas del mando en la jornada, es decir, las veces que interactúo con mi jefe y la forma de interactuar con el jefe, la amplitud de encuadramiento en la primera línea, la intensidad del control jerárquico, la dependencia de puestos de categorías superiores no jerárquicas, ¿m? Yo dependo de. Y el estatus social, la duración del aprendizaje del trabajador para el puesto, la formación general del trabajador requerida. Y tenemos la última dimensión que es dentro de los tiempos de trabajo. ¿Qué variable se maneja ahí? La cantidad y organización del tiempo de trabajo. La duración semanal en horas del tiempo de trabajo, tipo de horario del trabajador, norma respecto a horas extraordinarias, si son tolerados los retrasos horarios, si el trabajador puede fijar las pausas, si puede fijar el final de su jornada y los tiempos de descanso. ¿Listo? Entonces vamos a ver si aquí me la deja ver. Vamos a ver, editar. Vamos a ver un momentico este video, porfa, para que lo tengamos Habíamos ahí. visto en una de ¿Están las entregas escuchando? anteriores. ¿Escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profesor. Pero ahora sí ya no se escucha nada, profe. ¿No? ¿Se dañó el audio? Sí, Un señor, segundito. y quedamos ahí en la diapositiva. Sí, es que esa diapositiva no se mueve mucho. Entonces miremos otra vez. Vamos a ver. Ahí, ¿lo escuchan? No, señor. No, señor. Ok, no me lo dejó escuchar. Igual este audio, este video, perdóname, es como la parte del... ¿no? Ok, listo, perfecto. Es como se puede hacer el análisis de puesto de trabajo, ¿listo? Y de hecho muestra un poco la jerarquía. ¿Me escuchan ahí, chicos? Por favor, ¿me confirman? ¿Me escuchan ahí? No, señor. ¿No me escuchan todavía? ¿Y ahora a mí se me están escuchando? A No, usted profe, el sí, video Se nada. a usted escucha. sí, el El video no. video no. Ah, bueno, listo. El video de todas maneras entonces quedó subido ahí. Está dentro del material de apoyo para que miren una generalidad y hay otros que son con la comparación del método LES como con otros métodos que pues la verdad en ese entendido dije pues si me pongo a explicarles todos el método Renault, el método Fagor o el ANAC o el EGUA, pues digamos que vamos a ir a hacer una repetición de la repetición. Entonces me sirve más pasarles un video que ahí les muestra como la comparación entre esos métodos como tal. ¿Listo? Entonces, pues para que lo podamos manejar de esa manera, ¿ok? Listo. Tengo problemas con la plataforma, profe. Ah, Carlos Alberto, ok. Déjame y ahorita hablamos del tema, ¿listo? Entonces, dentro de este proceso de formación, son las 8:01. Terminaríamos la parte que veríamos eso. Aquí hay una parte, ojo, ustedes me van a decir, profe, pero este es un caso de un accidente en un campo y es de la vida real de Dina Ecopetrol. Obviamente ya tiene sus añitos, pero me gustaría que más que hacer el análisis del accidente como tal, hagan el análisis que está en un comienzo del puesto de trabajo. Este video
pues igual también está montado. Lo que me muestra es eso. Y si no lo logran tener, se llama accidente campo de trabajo. Sí, señor. Sí, Rosy, tienes toda la razón. La verdad no recuerdo la cantidad, pero sí es un buen elemento para hacer un análisis de muchas cosas y que ustedes apliquen. Vuelvo y repito, no hagan el análisis como tal de campo de Neiva. Ajá, sí. Muy bien, gracias, Rosy. No hagan el análisis del accidente como tal, sino hagan el análisis en un comienzo. Pues usted va a detener un momentico el video en la primera parte que le explica todas las actividades que se desarrollaron, cuál era el puesto de trabajo que se estaba desarrollando en ese momento. No les doy spoiler, es decir, no les cuento todo porque entonces, ¿para qué? Ustedes lo ven, fueron 3 fatalidades, ok, gracias Rosy. Entonces, hagan el análisis, miren, evalúen y después ahí sí denle continuidad al video, ¿vale? Vuelvo y les digo, hágalo desde el análisis en el puesto de trabajo y las acciones, condiciones y demás, ¿vale? Luego ya mire el resto de situaciones que el video mismo lo va orientando y lo va llevando a uno. Estos videos se utilizan para cuando se están diligenciando los formatos para hacer el informe de accidentes de trabajo y todo ese cuento. Ustedes ya lo tienen bien claro cómo se maneja. Sí, señor, sí, señor, así fue. De uno de los tanques, de esos grandotes, uno de esos contenedores, fue una percepción de falsa seguridad, se llama así. Entonces, adicional a acciones inseguras. Ok, no lo voy a poner, ¿sabe por qué, Carlos? Porque preciso estaba haciendo como la prueba ahorita con el otro video y lo que me estoy viendo es que no me está dejando montar. Hola, Brian, ¿cómo estás? Entonces, igual ustedes tienen el video, lo ven así como muy calmadito, muy pausadito, ustedes mismos no se dan cuenta, ¿sí? Y lo van mirando. Luego, si quieren, podemos tener, ok, José Mauricio ya lo vio, chévere, chévere. Pero entonces desde la perspectiva de lo que les estoy diciendo, ese video se lo enseñan a uno es para hacer el análisis causal cuando está haciendo análisis de accidentes de trabajo, ¿ok? Pero mírenlo desde el análisis del puesto de trabajo inicialmente. Y luego, ya cuando veamos eso, ok, sí, sí señor. De hecho, sí porque no lo muestra como en vivo y en directo. De hecho, no se tiene ese video y pues ni la idea sería ponerlo. Ok, listo, entonces lo miren. Bien, caballeros y señoritas, aquí entonces para efectos de la grabación, entonces damos por terminada la semana número 9 sobre lo que tiene que ver con análisis en puestos de trabajo.